Bien, entonces hoy continuamos con los tipos de pensamientos. El primer tipo de pensamiento sería el mítico. Este tipo de pensamiento ya lo habíamos platicado. Mm, Este pensamiento era el primero que se tuvo o fue el primero que se tuvo. ¿Por qué? Porque era el que explicaba los fenómenos que ocurrían en la naturaleza y que para muchos o que para los antepasados carecían de una explicación lógica o eran acto de una deidad. Entonces, el sentido principal del mito era explicar la realidad, establecer normas, costumbres, leyes, métodos. Entonces, los mitos eran un sistema cultural, era ese sistema donde existían esas normas y esas costumbres que se tenían que realizar, ¿no? El mito va a explicar o explicaba el origen de un rito, de un pueblo, de una nación, de una cosmovisión. Está representado por un héroe, que podría ser una deidad, y se ubica fuera del tiempo, es decir, en los mitos no hay un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque, bueno, están asociados con una deidad, están asociados con héroes que, bueno, no sé, son los responsables del inicio del mundo, son los responsables de el inicio o el origen del universo o el origen de ciertos fenómenos naturales, como puede ser la lluvia, los terremotos, los ciclones, los huracanes, no sé, muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Incluso los incendios. Entonces, los mitos explicaban todo esto. ¿Por qué? Porque se carecía en ese momento de ciencia o de, bueno, sí, más que nada de ciencia y tecnologías que ayudaran con el estudio de estos fenómenos. Actualmente ya se tienen esas tecnologías, ya se han descubierto varias cosas, varias situaciones, y ya no se lo atribuimos, o bueno, en parte, ya no se lo atribuimos a una deidad, en parte. No como antes, claro. Bueno, uh, este pensamiento, o más bien el pensamiento, va a ser del tipo mítico y racional. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que el pensamiento o la mente humana estaba entre lo racional y la imaginación, o entre la razón y la imaginación? Entonces, lo mítico corresponde a esa imaginación. Lo mítico, ya dijimos, es atemporal, no tiene tiempo, es verdadero, es dogmático, es ilógico, es holístico, es divino, mientras que lo racional es limitado, es lógico, es humano, bueno, tiene una relación humano-naturaleza, es cuestionable, suplantable, es limitado en el tiempo y es sujeto a comprobación. Ahora vamos a ver qué quiere decir todas estas palabras que están aquí. Bien, entonces, en lo mítico, vamos a ver su origen del conocimiento tanto de lo mítico como de lo racional. El origen del conocimiento mítico proviene de lo divino, mientras que lo racional es esa relación entre lo humano y la naturaleza. El origen del conocimiento divino van a ser estos relatos míticos que como principal actor está un dios o varios dioses. Esto de acuerdo a la cultura, esto de acuerdo a la mitología. Mientras que lo racional, el origen del conocimiento racional, va a ser esta relación humano-naturaleza. Esta relación humano-naturaleza va a buscar la comprensión de los fenómenos a través de la percepción de los objetos físicos. No trasciende de estos ni a la experiencia evidenciable, asume sus límites, es decir, no va más allá de lo que se puede evidenciar, de lo que es lógico y racional, de lo que se puede comprender, pero también
reconoce que tiene ciertos límites, que hay un límite hasta donde se puede conocer y más allá de eso, tal vez hasta ahora no se ha conocido, pero quizás después, con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, se pueda conocer, se pueda llegar a conocer. Entonces, reconoce, en lo racional se reconocen los límites, mientras que en lo mítico no. Ahora bien, eh, otro criterio que se da tanto en lo mítico como en lo racional es el tiempo. Habíamos dicho que lo mítico es atemporal, es decir, están fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque usan palabras como siempre, en un principio, en el origen, pero pues nadie sabe cuándo fue el origen, cuándo fue el principio. Entonces solamente es como un eh, tiempo, más bien algo atemporal. No se contemplan fechas y bueno, si es que hubiese fechas, van a ser metafóricas, es decir, nada más por tener una fecha. Mientras que en lo racional vamos a tener esa parte temporal, es decir, sí se va a expresar el tiempo, sí se van a expresar fechas, sí se va a buscar esa exactitud. Sin embargo, hay algunas fechas que tal vez sean algo confusas. Por ejemplo, aquí tenemos, hace 66 millones de años se acabó la era mesozoica o la guerra del Pelope- ¿qué? Peloponeso, duró 27 años. Entonces ahí vamos a ver que en lo racional el tiempo es exacto, tiene que, más bien, debemos tener un tiempo, debemos tener una fecha para saber con exactitud cuándo ocurrió ese hecho o cuándo podemos ubicarlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca de estos dos criterios, que es el origen del conocimiento y el tiempo como criterio de comprensión, tanto en lo mítico como en lo racional? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, no, ¿no? ¿Segurísimos? De acuerdo. Bien, entonces, ahora, otro criterio para lo mítico y lo racional es la pretensión de verdad. Es decir, en lo mítico se cree que era verdadero y absoluto, es decir, que era una verdad absoluta. Y como ya vimos, pues las verdades absolutas no existen, sino que estas verdades, bueno, pues con el paso del tiempo tal vez resulta que era mentira o resulta que era una verdad incompleta. Entonces el pensamiento mítico era verdadero y absoluto. Eh, Decir que no era verdad era contrariar a un Dios y no, esto se pagaba con la muerte. ¿Por qué? Porque se creía que era la verdad absoluta. Ahora bien, en lo racional, vamos a ver que está limitado a comprobación. El pensamiento racional busca la comprensión por sobre el convencimiento, porque, bueno, por lo cual se expresa respetando ciertos principios lógicos, argumentativos, verdaderos, está obligado a ser comprobable y de este modo se establece su validez. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar convencidos de algo, sin embargo, no lo llegamos a comprender y entonces ahí ya no actúa nuestra racionalidad. Puedo estar convencida de que el universo conspira a mi favor, ¿no? Puedo estar convencida que el orden de las estrellas predice o el orden de las constelaciones, de los astros, predice mi futuro. De eso estoy convencida, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, yo no entiendo nada de eso, ¿no? Yo no entiendo cómo es que, no sé,
Saturno rige en mí, por ejemplo. No tengo idea de lo que estoy hablando, pero algo así he escuchado. No sé, no sé si, por qué Saturno tiene influencia sobre mí, ¿no? No sé por qué le he hecho yo o cómo es que tiene influencia sobre mí, cosas mágicas o alguna fuerza electromagnética, no sé, ¿sale? Entonces, yo no entiendo cómo es que un planeta rige mi vida, ¿vale? Ahí ya no estoy ocupando mi parte racional, porque estoy convencida de que Saturno rige mi vida, porque leyendo ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Los, se me olvidó su nombre, horóscopos. Horóscopo. Que hay otra creyente. No es cierto. Bueno, No, Miss, no, eh, yo no. bueno, espero que no, pero bueno, las que sí, todo mi respeto, no, cada quien es libre de creer lo que quiera y lo que piense, entonces, da igual. Pero bueno, este es un ejemplo solamente. Hay muchos más ejemplos de otras cosas. Eh, ¿Pero qué estaba diciendo? Sí, que estoy convencida de que el planeta, ¿qué dije? Júpiter. Había dicho Júpiter, ¿no? Rige, ¿o qué dije? ¿Saturno? Bueno, Saturno, cualquiera, Miss, o el que sea. el que sea. Es más, bueno, sí, Saturno. Rige mi vida, rige mi futuro y en mi horóscopo dice que hoy voy a tener un día, no sé, maravilloso y que voy a encontrar al amor de mi vida y que, y que voy a tener una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, es lo que dice, según, no sé. Y yo estoy convencida de que eso es verdad y que eso es para mí. Pero mi razón me dice, ¿cómo es posible eso? ¿Puedo explicarlo? La verdad es que no puedo explicarlo, o al menos yo no podría explicarlo. No sé si alguien podría explicarlo con bases científicas o con bases verdaderas, ¿sale? Con lógica, no con misticismo. Sin embargo, yo no puedo. Hay otras cosas, otras cuestiones, pero no nos vamos a meter en eso. Mejor hasta aquí lo dejamos para que veamos que ahí tenemos un pensamiento mítico y tenemos un pensamiento racional en el cual el estar convencidos no significa que sea razonable. Más bien debemos entenderlo para poder explicarlo y decir, tengo razón. Es decir, con bases. Ahora, ¿para qué? Para demostrar que es verdad o demostrar su falla, sus pros, sus contras. Ahora bien, hasta aquí se entendió eso de pretensión de verdad, que no por estar convencidos quiere decir que sea verdad. Más bien, debo mostrar razones para saber que es verdad. Ahora bien, disculpe, hay, o más bien, otro criterio es la amplitud de veracidad. Aquí habíamos visto lo dogmático y lo cuestionable o suplantable. En lo dogmático, eh, los relatos míticos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente en la parte de acá arriba que pretenden ser la verdad, es decir, era verdad absoluta y que quien pensara lo contrario moría, punto. Por lo tanto, la veracidad de lo mítico o la amplitud se daba en que estos mitos, o se da en que estos mitos no van a cambiar, no son cuestionables. ¿Por qué? Porque son pena de muerte si es pena de muerte si lo cuestionas. O bueno, era pena de muerte si lo cuestionabas. Sin embargo, en lo racional, parte de la base que es una explicación humana y como humanos reconocemos nuestra limitación. Por lo tanto, puede contener errores. Por eso es importante que se compruebe, es importante comprobarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene errores. Muchas de las teorías han tenido errores en el pasado que a lo largo del tiempo se han demostrado para qué, para cambiarlas y así llegar poco a poco a la verdad. ¿Pueden existir explicaciones mejores? Claro que sí.
Es por eso que la amplitud de la veracidad en lo racional va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos limitaciones, nos equivocamos y tal vez lo que hoy pensábamos que era verdad, en un tiempo, en unos años o en unos meses, vemos que no era toda la verdad o que no era verdad. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, no, ¿todo bien? Vale, entonces, ¿estamos comprendiendo la diferencia entre lo mítico y lo racional en estos criterios que estamos teniendo? ¿Sí? De acuerdo. Bien, entonces ahora, otros criterios van a ser el criterio de razonamiento y el criterio de cantidad. En el razonamiento, bueno, vamos a tener lo que es ilógico y lo que es lógico. Lo ilógico pertenece a lo mítico, mientras que lo lógico pertenece a lo racional. Lo ilógico no va a usar principios generales de la lógica como el de causalidad, identidad, no contradicción. ¿Por qué? Bueno, porque no pretende la comprensión, sino simplemente la aceptación. Es decir, ¿qué dios o qué dios griego? Mm, Bueno, no recuerdo qué dios, ni sé sus nombres, la verdad, pero no sé si ustedes sepan de alguno. Ah, ay, bueno, ahorita el que se me viene a la mente nada más es Zeus, de la mitología griega. ¿Saben qué hizo Zeus? Ok, a ver, díganme quién me dice qué hizo Zeus según la mitología griega. ¿Alguien? ¿No? Vale, entonces, no sé, voy a decir algo, pero tal vez esté mal, tal vez esté equivocada. Eh, que Zeus tuvo hijos con los humanos, bueno, con las humanas, y que estos eran semidioses, o eso es porque vi la película de, bueno, omitamos eso. El punto es que en lo mítico existe bueno, es ilógico. ¿Por qué? Porque, bueno, es poco racional pensar que un dios pueda relacionarse con los humanos de tal forma que nazcan semidioses, porque para empezar necesitaríamos creer en la existencia de dicho Dios y seguidamente deberíamos creer que ese Dios se reproduce igual que un ser humano. Digo, esas serían como que las lógicas o el pensamiento, las preguntas que alguien se haría, o al menos yo me haría. Bien, esa es su parte ilógica, por así decirlo. La parte racional es, en su criterio de razonamiento es lógico. ¿Por qué? Porque está restringido a ciertos razonamientos lógicos, como es lo deductivo y lo inductivo. Con el origen de la ciencia se desarrolló el método científico. Entonces, la parte racional es lógica. ¿Por qué? Porque sigue cierto procedimiento para tener las pruebas que sean irrefutables o se trata que sea, o bueno, más bien, su objetivo es que sean irrefutables. ¿Para qué? Para poder aceptar un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que ser comprobable, se tiene que poder reproducir para decir que es verdadero o al menos en ese tiempo es verdadero. Ahora bien, en los criterios de cantidad, en lo mítico tenemos lo holístico. Los mitos fundacionales son el sostén de una cultura. Por lo tanto, un relato pretende dar respuesta a la mayoría de las interrogantes que existen, por diversas y distintas que sean. Es decir,
Con un relato mítico abarco desde el origen del universo, el origen de los humanos, hasta, no sé, hasta el día de hoy o hasta cierta época. Mientras que en lo racional, el criterio de cantidad es limitado. ¿Por qué? Porque se especifica en una sola cosa o en un conjunto de cosas similares. Se explica una cosa a la vez, se separa en diversas áreas, se limita a lo que puede ser comprensible y evidenciable. Entonces, ese criterio de cantidad en lo místico puedes explicar todo con una sola, con un solo mito. Mientras que en lo racional debes buscar respuestas que sean lógicas, que sean verdaderas, que sean comprobables para una cosa o para un tema en específico, para un conjunto de preguntas con las cuales tú puedas ir encontrando su respuesta. Pero no puedes, en lo racional, no se puede responder a todo. ¿Por qué? Porque se busca que esa respuesta sea comprensible y que además se pueda evidenciar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, Y no. en el criterio de razonamiento, Ujú. ¿es lógico aquí? La palabra es lógico. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí. Ojo de Ay, mítico. aquí, lógico. No, el mítico. Ok, es ilógico. Ah, es ilógico. Ajá, ilógico. ¿Por qué? Porque no usa la lógica, no usa la causalidad, la identidad, la contradicción. Es decir, son historias ficticias, fantásticas, Ujú. que tratan de explicar los orígenes. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a ver un mito fundacional. Este mito fundacional es mexica azteca y es la creación del quinto sol. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado acerca de esta mitología de la creación del quinto sol. Sí, no. Yo la verdad no lo había escuchado. Pero bueno, vamos a verlo. Permítanme tantito, por favor. Creo que no se va a reproducir. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego
y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistécatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patécatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistécatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimixcoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimixcoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimixcoa, porque no dedica nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó. Bien, entonces hoy continuamos con los tipos de pensamientos. El primer tipo de pensamiento sería el mítico. Este tipo de pensamiento ya lo habíamos platicado. Este pensamiento era el primero que se tuvo, o fue el primero que se tuvo. ¿Por qué? Porque era el que explicaba los fenómenos que ocurrían en la naturaleza y que para muchos, o que para los antepasados, carecían de una explicación lógica o eran acto de una deidad.
Entonces, el sentido principal del mito era explicar la realidad, establecer normas, costumbres, leyes, métodos. Entonces, los mitos eran un sistema cultural, era ese sistema donde existían esas normas y esas costumbres que se tenían que realizar, ¿no? El mito va a explicar o explicaba el origen de un rito, de un pueblo, de una nación, de una cosmovisión. Está representado por un héroe, que podría ser una deidad, y se ubica fuera del tiempo, es decir, en los mitos no hay un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque, bueno, están asociados con una deidad, están asociados con héroes que, bueno, no sé, son los responsables del inicio del mundo, son los responsables de el inicio o el origen del universo, o el origen de ciertos fenómenos naturales, como puede ser la lluvia, los terremotos, los ciclones, los huracanes, no sé, muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Incluso los incendios. Entonces, los mitos explicaban todo esto. ¿Por qué? Porque se carecía en ese momento de ciencia o de, bueno, sí, más que nada de ciencia y tecnologías que ayudaran con el estudio de estos fenómenos. Actualmente ya se tienen esas tecnologías, ya se han descubierto varias cosas, varias situaciones, y ya no se lo atribuimos, o bueno, en parte, ya no se lo atribuimos a una deidad, en parte. No como antes, claro. Bueno, uh, este pensamiento, o más bien el pensamiento, va a ser del tipo mítico y racional. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que el pensamiento o la mente humana estaba entre lo racional y la imaginación, o entre la razón y la imaginación? Entonces, lo mítico corresponde a esa imaginación. Lo mítico, ya dijimos, es atemporal, no tiene tiempo, es verdadero, es dogmático, es ilógico, es holístico, es divino, mientras que lo racional es limitado, es lógico, es humano, bueno, tiene una relación humano-naturaleza, es cuestionable, suplantable, es limitado en el tiempo y es sujeto a comprobación. Ahora vamos a ver qué quiere decir todas estas palabras que están aquí. Bien, entonces, en lo mítico, vamos a ver su origen del conocimiento tanto de lo mítico como de lo racional. El origen del conocimiento mítico proviene de lo divino, mientras que lo racional es esa relación entre lo humano y la naturaleza. El origen del conocimiento divino van a ser estos relatos míticos que como principal actor está un dios o varios dioses. Esto de acuerdo a la cultura, esto de acuerdo a la mitología. Mientras que lo racional, el origen del conocimiento racional, va a ser esta relación humano-naturaleza. Esta relación humano-naturaleza va a buscar la comprensión de los fenómenos a través de la percepción de los objetos físicos. No trasciende de estos ni a la experiencia evidenciable, asume sus límites, es decir, no va más allá de lo que se puede evidenciar, de lo que es lógico y racional, de lo que se puede comprender, pero también reconoce que tiene ciertos límites, que hay un límite hasta donde se puede conocer y más allá de eso, tal vez hasta ahora no se ha conocido, pero quizás después, con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, se pueda conocer, se pueda llegar a conocer. Entonces, reconoce, en lo racional se reconocen los límites, mientras que en lo mítico no. Ahora bien, otro criterio que se da tanto en lo mítico como en lo racional es el tiempo. Habíamos dicho que lo mítico es atemporal,
es decir, están fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque usan palabras como siempre, en un principio, en el origen, pero pues nadie sabe cuándo fue el origen, cuándo fue el principio. Entonces solamente es como un tiempo, más bien algo atemporal. No se contemplan fechas y bueno, si es que hubiese fechas, van a ser metafóricas, es decir, nada más por tener una fecha. Mientras que en lo racional vamos a tener esa parte temporal, es decir, sí se va a expresar el tiempo, sí se van a expresar fechas, sí se va a buscar esa exactitud. Sin embargo, hay algunas fechas que tal vez sean algo confusas. Por ejemplo, aquí tenemos, hace 66 millones de años se acabó la era mesozoica o la guerra del Pelope- ¿qué? Peloponeso, duró 27 años. Entonces ahí vamos a ver que en lo racional el tiempo es exacto, tiene que, más bien, debemos tener un tiempo, debemos tener una fecha para saber con exactitud cuándo ocurrió ese hecho o cuándo podemos ubicarlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca de estos dos criterios, que es el origen del conocimiento y el tiempo como criterio de comprensión, tanto en lo mítico como en lo racional? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, no, ¿no? ¿Segurísimos? De acuerdo. Bien, entonces, ahora, otro criterio para lo mítico y lo racional es la pretensión de verdad. Es decir, en lo mítico se cree que era verdadero y absoluto, es decir, que era una verdad absoluta. Y como ya vimos, pues las verdades absolutas no existen, sino que estas verdades, bueno, pues con el paso del tiempo tal vez resulta que era mentira o resulta que era una verdad incompleta. Entonces, el pensamiento mítico era verdadero y absoluto. Decir que no era verdad era contrariar a un Dios y no, esto se pagaba con la muerte. ¿Por qué? Porque se creía que era la verdad absoluta. Ahora bien, en lo racional, vamos a ver que está limitado a comprobación. El pensamiento racional busca la comprensión por sobre el convencimiento, porque, bueno, por lo cual se expresa respetando ciertos principios lógicos, argumentativos, verdaderos, está obligado a ser comprobable y de este modo se establece su validez. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar convencidos de algo, sin embargo, no lo llegamos a comprender y entonces ahí ya no actúa nuestra racionalidad. Puede estar convencida de que el universo conspira a mi favor, ¿no? Puede estar convencida que el orden de las estrellas predice o el orden de las constelaciones, de los astros, predice mi futuro. De eso estoy convencida, ¿no? Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. Sin embargo, yo no entiendo nada de eso, ¿no? Yo no entiendo cómo es que, no sé, Saturno rige en mí, por ejemplo. No tengo idea de lo que estoy hablando, pero algo así he escuchado. No sé, no sé por qué Saturno tiene influencia sobre mí, ¿no? No sé por qué le he hecho yo o cómo es que tiene influencia sobre mí, cosas mágicas o alguna fuerza electromagnética, no sé, ¿sale? Entonces, yo no entiendo cómo es que un planeta rige mi vida, ¿vale? Ahí ya no estoy ocupando mi parte racional, porque estoy convencida de que Saturno rige mi vida, porque leyendo
ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Los, se me olvidó su nombre, horóscopos. Horóscopo. Que hay otra creyente. No es cierto. Bueno, No, Miss, no, yo no. bueno, espero que no. Pero bueno, las que sí, todo mi respeto. No, cada quien es libre de creer lo que quiera y lo que piense. Entonces, da igual. Pero bueno, este es un ejemplo solamente. Hay muchos más ejemplos de otras cosas. Eh, ¿Pero qué estaba diciendo? Sí, que estoy convencida de que el planeta, ¿qué dije? ¿El Júpiter? Había dicho Júpiter, ¿no? Rige, ¿o qué dije? ¿Saturno? Bueno, Saturno, Miss, o el que sea. el que sea. Es más, bueno, sí, Saturno. Rige mi vida, rige mi futuro y en mi horóscopo dice que hoy voy a tener un día, no sé, maravilloso y que voy a encontrar al amor de mi vida y que y que voy a tener una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, es lo que dice, según, no sé. Y yo estoy convencida de que eso es verdad y que eso es para mí. Pero mi razón me dice, ¿cómo es posible eso? ¿Puedo explicarlo? La verdad es que no puedo explicarlo, o al menos yo no podría explicarlo. No sé si alguien podría explicarlo con bases científicas o con bases verdaderas, ¿sale? Con lógica, no con misticismo. Sin embargo, yo no puedo. Hay otras cosas, otras cuestiones, pero no nos vamos a meter en eso. Mejor hasta aquí lo dejamos para que veamos que ahí tenemos un pensamiento mítico y tenemos un pensamiento racional en el cual el estar convencidos no significa que sea razonable. Más bien debemos entenderlo para poder explicarlo y decir, tengo razón. Es decir, con bases. Ahora, ¿para qué? Para demostrar que es verdad o demostrar su falla, sus pros, sus contras. Ahora bien, hasta aquí se entendió eso de pretensión de verdad, que no por estar convencidos quiere decir que sea verdad. Más bien, debo mostrar razones para saber que es verdad. Ahora bien, disculpe, hay, o más bien, otro criterio es la amplitud de veracidad. Aquí habíamos visto lo dogmático y lo cuestionable o suplantable. En lo dogmático, los relatos míticos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente en la parte de acá arriba que pretenden ser la verdad, es decir, era verdad absoluta y que quien pensara lo contrario moría, punto. Por lo tanto, la veracidad de lo mítico o la amplitud se daba en que estos mitos, o se da en que estos mitos no van a cambiar, no son cuestionables. ¿Por qué? Porque son pena de muerte es pena de muerte si lo cuestionas. O bueno, era pena de muerte si lo cuestionabas. Sin embargo, en lo racional, parte de la base que es una explicación humana y como humanos reconocemos nuestra limitación. Por lo tanto, puede contener errores. Por eso es importante que se compruebe, es importante comprobarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene errores. Muchas de las teorías han tenido errores en el pasado que a lo largo del tiempo se han demostrado para que para cambiarlas y así llegar poco a poco a la verdad. ¿Pueden existir explicaciones mejores? Claro que sí. Es por eso que la amplitud de la veracidad en lo racional va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos limitaciones, nos equivocamos y tal vez lo que hoy pensábamos que era verdad, en un tiempo, en unos años o en unos meses, vemos que no era toda la verdad o que no era verdad. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, no, ¿todo bien? Vale, entonces, ¿estamos comprendiendo la diferencia entre lo mítico y lo racional en estos criterios que estamos teniendo? ¿Sí?
De acuerdo. Bien, entonces ahora, otros criterios van a ser el criterio de razonamiento y el criterio de cantidad. En el razonamiento, bueno, vamos a tener lo que es ilógico y lo que es lógico. Lo ilógico pertenece a lo mítico, mientras que lo lógico pertenece a lo racional. Lo ilógico no va a usar principios generales de la lógica como el de causalidad, identidad, no contradicción. ¿Por qué? Bueno, porque no pretende la comprensión, sino simplemente la aceptación. Es decir, ¿qué dios o qué dios griego? Bueno, no recuerdo qué dios, ni sé sus nombres, la verdad, pero no sé si ustedes sepan de alguno. Ay, bueno, ahorita el que se me viene a la mente nada más es Zeus, de la mitología griega. ¿Saben qué hizo Zeus? Ok, a ver, díganme quién me dice qué hizo Zeus según la mitología griega. ¿Alguien? ¿No? Vale, entonces, no sé, voy a decir algo, pero tal vez esté mal, tal vez esté equivocada. Eh, que Zeus tuvo hijos con los humanos, bueno, con las humanas, y que estos eran semidioses, o eso es porque vi la película de, bueno, omitamos eso. El punto es que en lo mítico existe bueno, es ilógico. ¿Por qué? Porque, bueno, es poco racional pensar que un dios pueda relacionarse con los humanos de tal forma que nazcan semidioses, porque para empezar necesitaríamos creer en la existencia de dicho dios y seguidamente deberíamos creer que ese dios se reproduce igual que un ser humano. Digo, esas serían como que las lógicas o el pensamiento, las preguntas que alguien se haría, o al menos yo me haría. Bien, esa es su parte ilógica, por así decirlo. La parte racional es, en su criterio de razonamiento es lógico. ¿Por qué? Porque está restringido a ciertos razonamientos lógicos, como es lo deductivo y lo inductivo. Con el origen de la ciencia se desarrolló el método científico. Entonces, la parte racional es lógica. ¿Por qué? Porque sigue cierto procedimiento para tener las pruebas que sean irrefutables o se trata que sea, o bueno, más bien, su objetivo es que sean irrefutables. ¿Para qué? Para poder aceptar un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que ser comprobable, se tiene que poder reproducir para decir que es verdadero, o al menos en ese tiempo es verdadero. Ahora bien, en los criterios de cantidad, en lo mítico tenemos lo holístico. Los mitos fundacionales son el sostén de una cultura. Por lo tanto, un relato pretende dar respuesta a la mayoría de las interrogantes que existen, por diversas y distintas que sean. Es decir, con un relato mítico abarcó desde el origen del universo, el origen de los humanos, hasta, no sé, hasta el día de hoy o hasta cierta época. Mientras que en lo racional, el criterio de cantidad es limitado. ¿Por qué? Porque se especifica en una sola cosa o en un conjunto de cosas similares. Se explica una cosa a la vez, se separa en diversas áreas, se limita a lo que puede ser comprensible y evidenciable. Entonces, ese criterio de cantidad en lo místico puedes explicar todo con un solo mito.
Mientras que en lo racional debes buscar respuestas que sean lógicas, que sean verdaderas, que sean comprobables para una cosa o para un tema en específico, para un conjunto de preguntas con las cuales tú puedas ir encontrando su respuesta. Pero no puedes, en lo racional, no se puede responder a todo. ¿Por qué? Porque se busca que esa respuesta sea comprensible y que además se pueda evidenciar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, Y ¿no? en el criterio de razonamiento, Ujú. ¿es lógico aquí? La palabra es lógico. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Aquí? Ojo de Ahí. mítico. ¿Aquí, lógico? No, el mítico. Ok, es ilógico. Ah, es ilógico. Ajá, ilógico. ¿Por qué? Porque no usa la lógica, no usa la causalidad, la identidad, la contradicción. Es decir, son historias ficticias, fantásticas, Ujú. que tratan de explicar los orígenes. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a ver un mito fundacional. Este mito fundacional es mexica azteca y es la creación del quinto sol. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado acerca de esta mitología, de la creación del quinto sol. Sí, ¿no? Yo la verdad no lo había escuchado, pero bueno, vamos a verlo. Permítanme tantito, por favor. Creo que no se va a reproducir. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente
se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistecatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, Sol y Luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el Sol y luego la Luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el Sol llamó a los Mimixcoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimixcoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimixcoa, porque no dedican nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimixcoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec. El sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles. Se
sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimixcoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. Bien, aquí pudimos ver uno de los mitos azteca. Y bueno, si nos damos cuenta, pues tiene partes ilógicas, es atemporal. Además de que, bueno, es holístico, porque se creía que era verdad, además de que es dogmático, y como vimos, se representaba, entonces, además de ser un mito, pues todavía se ofrecían sacrificios humanos, y como ahí no sé si lo vieron o si lo escucharon, el sacerdote que presenciaba esos sacrificios, o bueno, ese sacrificio se vestía con la piel del sacrificado para presenciar la matanza de los 400 que no cumplieron con su deber de alimentar al sol y a la tierra, ¿no? Entonces, ese mito está bueno. Hay muchos mitos. Bien. Ahora, ve. Hay otro tipo de pensamiento, o más bien, este tipo de pensamiento es el religioso. En el tipo de pensamiento religioso, este conocimiento religioso puede ser obtenido de líderes religiosos, de textos sagrados o inclusive de la revelación propia, o bueno, de la propia revelación personal. Este conocimiento fue usado por los primeros humanos para poder explicar los fenómenos que les rodeaban. Ahora, hay modos de interpretar la experiencia religiosa. Estos modos se definen como positivo y negativo. Es decir, en el lado positivo, bueno, pues está el creyente, el que cree este conocimiento religioso. Y está el negativo, el que se considera un ateo, es decir, no tengo un Dios. Los creyentes van a confirmar la existencia de un ser espiritual. Y bueno, este ser espiritual, pues, sería Dios. Mientras que los ateos niegan la existencia de Dios. Entonces, en el pensamiento religioso vamos a tener esta dualidad de pensamiento. El positivo, el negativo, donde el positivo es el creyente y el negativo es el ateo. Sin embargo, ¿los creyentes y los ateos están en contradicción? Se podría creer que sí. Sin embargo, llegando a conclusiones, bueno, no definitivas, pero llegando a ciertas conclusiones, se tiene que no en totalidad tienen una contradicción. ¿Por qué? Porque el ateo va a negar las ideas religiosas, es decir, la existencia de Dios, la creación del universo. Sin embargo, no niega las características de Dios, sino que las va a tomar y las va a otorgar a un objeto material o ser humano o el universo, convirtiéndolo en un nuevo Dios o ídolo. ¿Por qué? Porque también necesita tener
la explicación de la creación del universo. También necesita tener la explicación del porqué de las cosas. Entonces, tal vez no lo atribuya a Dios directamente, pero lo atribuye a alguna fuerza, al propio ser humano, no sé, a diversos objetos materiales o inmateriales. Entonces, es por eso que los creyentes y los ateos, pues no están tanto en contradicción. Solamente que le llaman diferente a ese ser supremo que puede hacer las cosas posibles, ¿no? O no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué piensan con respecto a este pensamiento? Ahora sí que, ¿qué piensan con respecto a este pensamiento religioso? ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿O yo digo? Ok, a ver. Maestra, Sí, dígame. Hola. ¿por qué los, o sea, por qué los creían adicción con los ateos? Perdón, no entendí su pregunta, no sé si fue mi internet o el suyo. ¿Qué creyentes y ateos tenían contradicciones? Ah, ¿por qué los creyentes y los ateos tendrían contradicciones? Ajá, Ok, sí. bueno, pues porque los creyentes, obviamente, como su nombre lo dice, creen en la existencia de un ser supremo, de Dios, mientras que los ateos no creen en la existencia de Dios. Sin embargo, mm, sí toman sus características como el poder creador, pero o atribuyen a otro ser que no es Dios. ¿Ya quedó un poco claro? Sí, gracias, maestra. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto, con respecto a esto, a esta no contradicción? Bueno, que se podría pensar que es una contradicción, pero que al final de cuentas no resulta ser una contradicción. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que estamos en filosofía, vamos a filosofar un rato. ¿Alguien? Ok, a ver, Citlali, ¿está por ahí? Sí, maestra. Ok, ¿usted qué opina con respecto a esto que acabamos de decir? A que no hay contradicción entre creyentes y ateos. ¿Cree que sea verdad? ¿Cree que sea mentira? Pues yo creo que es, bueno, es mentira, bueno, es mi punto de vista, Sí, sí, claro. porque luego cuando se juntan ellos tienen diferentes puntos de vista y hasta luego llegan a pelear. Por ejemplo, los creyentes pues defienden a su creencia, obviamente, ¿no? A Claro. su Dios, a lo que sea. Y los ateos pues les dicen, pues sabes que es que eso no existe, para mí no existe. Y ahí se genera un conflicto de, pues, de creencias. Sí, así es. De hecho, las creencias, las religiones, o más bien la religión ha causado más estragos, más problemas, más guerras que otras Así, situaciones. así es. Gracias. A ver, Inés, ¿está por ahí? Sí, maestra, dígame. ¿Usted qué opina acerca de esto? Ya entendimos la contradicción. Ahora, ¿usted qué opina de que entre creyentes y ateos no haya contradicción? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Por qué? Pues yo digo que sí es cierto.
los tienen su propio idioma, como dicen, porque hay cosas como tanto creyentes y ateos vía información, sus religiones, quieren creer, y yo digo que sí. Ok, usted dice que sí hay contradicción. Sí, Ok, de acuerdo. Gracias, Inés. Ok, a ver, por nada, veamos. mis. Gracias. Gerardo, ¿está por ahí? Sí, Miss. Dígame, ¿usted qué opina con respecto a esto? ¿Cree que entre creyentes y ateos sí haya contradicción o no haya contradicción? Bueno, yo pienso que el ser humano le quiere dar una explicación para todos. Ujú. Y como no hay una verdad absoluta, por eso entramos en conflictos. Bueno, es que está muy complicado esto, pero igual ya está complicado. Ok, bueno, es verdad. A veces creo que nosotros mismos lo hacemos complicado, ¿no? Pero sí es cierto, como no hay verdad absoluta, bueno, entonces unos dicen yo tengo la verdad, otros dicen no, yo la tengo, y al final, por tener la razón, terminamos o terminan en pelea. Gracias, Gerardo. Ah, Sí, Miss. Fabián, ¿usted qué opina con respecto a esto? Pues que los creyentes, o sea, creen en algo, pero como dicen las compañeras, creen en Dios y los ateos no. Pues es lo mismo que empiezan a haber un conflicto. Eso es lo que yo creo. Ok. Gracias, Fabián. Sí. Cris, ¿usted qué opina? Hola, bueno, yo pienso que las dos partes pueden tener un cierto grado de razón. Es por eso que al no ponernos de acuerdo, pues entran en conflicto. Ejemplo, los creyentes creen en un solo Dios, pero no en demás dioses. Un religioso cree en Dios y cree en sus demás dioses. Y un ateo, pues, definitivamente no cree que exista un Dios, y es por eso que entran en conflicto al decir, no, pues sí existe, porque tenemos fe, queremos creer que hay explicación o que alguien nos puede ayudar. Y pues un creyente, digo, perdón, un ateo, pues no hay nada. Es por eso que depende a qué nos enfoquemos o a qué tomemos nuestra fe, es cuando entran los conflictos. Estoy de acuerdo con usted. Gracias. Ok, a ver. Jairo, dígame, ¿usted qué opina con respecto a esto? Con respecto a la contradicción entre creyentes y ateos, Sí. pues tanto como uno como otro buscan pues, el origen de esa pregunta de quiénes somos, quién nos rige y todo eso, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción, donde que de una u otra forma los dos bandos, por así llamarlo, buscan
esa respuesta. Unos se la dan, otros creen dársela. Entonces, pues, ahí está, bueno, para mí ahí está la contradicción. Ya con respecto a si los creyentes o ateos se odian y todo eso, pues sí, 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 puede pasar, o es más bien, ¿no? Pero no sé, no sé más qué más decir. Ok, ¿ustedes creen, gracias Jairo, ¿ustedes creen que aquí entre la tolerancia, el respeto? No siempre, ¿verdad? Porque unos buscan imponer su verdad y deberíamos aplicar la tolerancia, deberíamos aplicar el respeto, deberíamos. Y lo digo por todos, ¿no? Ser creyente o no ser creyente, deberíamos aplicar el respeto y la tolerancia. Pero bien, entonces, veamos. Otro tipo de pensamiento es el científico. Este tipo de pensamiento, bueno, pues como su nombre lo dice, está relacionado con la ciencia y el pensamiento filosófico científico es la tarea de los filósofos para formular metodologías o lógicas de descubrimiento, es decir, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser las reglas que van a evaluar las teorías ya existentes, cómo es que se va a llevar a cabo, si esas reglas para evaluar son correctas o no lo son, si mi metodología de evaluación para decir eso es verdad es correcta o no. Entonces, la reflexión crítica, o más bien, este pensamiento científico, filosófico científico, es una reflexión crítica sobre la ciencia. Es una adecuada valoración de su impacto tanto social como ambiental. En este tipo de pensamiento se exige considerar el fenómeno científico en toda su complejidad, no nada más los hechos, sino cómo es que yo analizo esos hechos, cómo es que cómo es que mi criterio va a poner en perspectiva la ciencia, cómo es que voy a, cómo es que mi descubrimiento, o cómo voy a comprobar, más bien, cómo voy a comprobar que mi descubrimiento es verdadero, no tanto porque lo pueda reproducir, sino porque mis pruebas o mi metodología sea correcta para poder decir que esos resultados son ciencia, ¿no? Entonces, la filosofía de la ciencia intenta explicar estos problemas, la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, como son los conceptos, la hipótesis, los modelos, las teorías, paradigmas, etc. Entonces, la filosofía de la ciencia va a intentar explicar la naturaleza y la obtención de las ideas, no tanto el concepto, como la ciencia es lo que trata de explicar el concepto, sino cómo se obtuvo, a partir de qué métodos, qué preguntas se formularon para que este concepto o para que esta hipótesis sea verdadera, sea cierta, sea científica. Ahora, otro de los problemas que intenta explicar es la relación de cada una de ellas con la realidad. Es decir, cada una de las ideas científicas, si tienen relación o no con la realidad. Es decir, esos conceptos, esas hipótesis, esas teorías, si tienen una relación con la realidad o son meramente ficticias, meramente irracionales, producto de nuestra imaginación y nada más, o tienen algo verídico, tienen algo científico. ¿Por qué? Porque están acercadas a la realidad o no lo están. Ahora, otro
de los problemas que intenta explicar la filosofía de la ciencia, pues es cómo la ciencia va a describir o explicar o predecir y contribuir al control de la naturaleza. Es decir, cómo con las tecnologías se puede explicar y predecir, no sé, situaciones meteorológicas o tal vez los valores de la bolsa, del mercado, o no sé, muchas cuestiones que se pueden explicar o que se buscan explicar en conjunto con la tecnología, con la filosofía de la tecnología. Ahora también, en esta filosofía de la ciencia, se busca explicar la formulación y el uso del método científico. Es decir, ¿cómo es mi proceso para llegar a la verdad? ¿Cómo es el proceso para llegar al conocimiento científico? Ahora bien, los tipos de razonamiento utilizados para llegar a las conclusiones. Entonces, en la filosofía de la ciencia me voy a cuestionar cómo es que mi razonamiento es verídico o cómo es que mi razonamiento me está dando una conclusión verdadera o una conclusión científica o una conclusión que realmente se esté apegando a mi experimento o a mi conocimiento científico. Ahora bien, también la filosofía va a tratar de explicar las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia o modelos de ciencia, es decir, cómo este procedimiento va a afectar mi conocimiento. Este tipo de procedimiento está valorado, es correcto, ha sido analizado antes, o tal vez no ha sido analizado antes este tipo de método y yo estoy descubriendo un nuevo método para llegar a la verdad o para llegar al conocimiento científico. Tal vez lo esté descubriendo o tal vez esté en un error. Entonces, esta filosofía de la ciencia me está o trata de explicar esta implicación que tienen mis métodos o modelos de ciencia para poder llegar a ese conocimiento científico. Porque tal vez llegue al mismo conocimiento, pero mi método no sea el más correcto o no sea científico, sino que sea más empírico, más de experiencia en lugar de conocimiento. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a la filosofía de la ciencia? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, ¿alguien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quién? ¿No? ¿Todo bien? De acuerdo, gracias. De acuerdo, entonces, el otro tipo de pensamiento es el filosófico. Este pensamiento, bueno, como ya lo habíamos visto al inicio, este pensamiento es crítico, es activo, es inquieto, no se conforma, es libre, racional, no es empírico y, bueno, es especulativo, indaga para encontrar respuestas sobre hechos esenciales que la creencia aún no ha podido responder y, bueno, que eleva al hombre como ser racional en su plenitud. Entonces es nuestra mente al 1000 por uno, bueno, al 1000 por hora, viajando a través de nuestros pensamientos, pero no solamente nuestros pensamientos, no solamente la imaginación, sino que es un pensamiento crítico. Es un pensamiento que no se conforma, que es inquieto, que está indagando, que está buscando información para poder responder a las diferentes preguntas que se hace. Entonces, un pensamiento filosófico es aquel que va a estar buscando respuestas
pero no se va a quedar satisfecho con una sola, sino que va a estar buscando respuestas hasta poder satisfacer esa, esa necesidad o esa duda, más bien, esa duda. Y no solamente se va a quedar con una fuente o con dos o con tres, sino que busca en varias fuentes para poder relacionarlas y decir, ok, esto satisface mi duda, esto responde a mis preguntas, ¿no? Ahora bien, el pensamiento filosófico se basa más bien, en responder estas preguntas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, el pensamiento filosófico, sus preguntas básicas van a ser ¿de dónde vengo y a dónde voy? Estas preguntas, pues fueron las primeras que se formuló el hombre sobre, pues, todo lo que hay en el universo para poder extenderse a otro tipo de cuestiones. Estas preguntas abarcan todos los aspectos de la realidad, pero son susceptibles al cuestionamiento. Entonces, cuando el hombre empezó a preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Esas respuestas las dieron la mitología, como acabamos de ver. ¿De dónde vengo? ¿De dónde apareció el sol? ¿De dónde apareció la luna? ¿De dónde aparecieron dichas personas? ¿De dónde aparecimos nosotros? ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál es nuestro destino final, no? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, ahí ya se derivan varias preguntas, ¿cierto? Ahí ya se derivan otras preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi trabajo en este mundo? Algunos se podrían preguntar esto, otros no, otros simplemente, bueno, yo vine a vivir la vida, yo vine a disfrutar, punto. Y ya no se preguntan para qué vine, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, porque tal vez ya tengan esa respuesta y con esa respuesta están satisfechos, mientras otras personas no están satisfechos solamente con decir, bueno, vine a vivir la vida, vine a disfrutar, sino que buscan algo más. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué fui creado? ¿Quién me creó? Y muchas cuestiones que pasan por nuestras mentes, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, yo me puedo hacer todas esas preguntas, pero no soy la única que tiene esas preguntas. Hay otras personas que tienen las mismas preguntas, las mismas inquietudes y que vamos a estar buscando las respuestas. Y como bien ya sabemos, las verdades absolutas no existen. Sin embargo, hay respuestas que nos dejan satisfechos. Aunque no sea una verdad absoluta, hay respuestas que nos dejan satisfechos. A unos y a otros no. Somos diferentes. Nuestro pensamiento siempre va a ser diferente. Y nuestro pensamiento siempre va a estar en constante cambio. ¿Por qué? Porque hoy podemos pensar y creer una cosa, pero tal vez mañana algo suceda, algo cambie y ya no creamos lo mismo, ya no pensemos lo mismo, ya no pensemos igual y entonces busquemos respuestas a lo que ahora estamos preguntando. Porque preguntas hay bastantes. Preguntas siempre va a haber. La cuestión aquí es no cansarnos de buscar respuestas. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto o como lo estamos viendo aquí, el pensamiento filosófico es crítico, es activo, es inquieto, no se conforma, es racional. Entonces, buscar respuestas racionales, buscar respuestas lógicas, buscar respuestas que tengan cierto criterio que satisfaga nuestra curiosidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? De acuerdo. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es filosofía. ¿De acuerdo?
Bien. Ahora vamos a su guía de filosofía, por favor. Déjenme, la abro aquí. Y ahí en su guía de filosofía tienen tipos de pensamientos. Si ya la tienen a la mano. Bien, entonces, ay. Como ya vimos, existen estos tipos de pensamientos. Comenzamos con el mítico, que está aquí. El mítico, que ya dijimos que es un relato, bueno, que contiene acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios, deidades, semidioses, monstruos, personajes fantásticos. Todo ello conlleva el pensamiento mítico. El pensamiento religioso, bueno, ya habíamos dicho que se obtiene de líderes religiosos, de textos sagrados, revelaciones personales, y bueno, pues ha sido usado desde el principio. En la religión, su objetivo o su naturaleza es la vinculación y subordinación del hombre a una divinidad. Esta es la primera acepción. La segunda, bueno, significa ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes que se imponen a los creyentes. ¿Por quién? Por los dioses, por el culto a los dioses. Como lo vimos en la mitología mexica azteca, que necesitaba ser sacrificado o necesitaba haber un sacrificio para alimentar al sol, para alimentar a la tierra, y se necesitaba matar a los traidores, por así decirlo, a los 400 que no cumplieron con su trabajo. Ese era un mandato, pues lo tomaban, un mandato divino que se tenía que cumplir, y si no lo cumplían, bueno, pues entonces había problemas. ¿Por qué? Porque había pena de muerte. Ahora, en el científico, pues bueno, el método científico, digo, la filosofía de la ciencia, pues ha tenido una valoración, es relativamente joven, aunque no creo que tanto. Y bueno, esto es lo que tienen con respecto a la filosofía de la ciencia. En cuanto a la filosofía de la ciencia, genera un nuevo modo de investigar, como ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque empieza a cumplir procesos, o más bien empieza a verificar esos procesos, que los procesos de investigación sean correctos. ¿Cómo? Pues haciéndose preguntas, empezando a reflexionar, empezando a razonar para que esta ciencia sea correcta o esta ciencia realmente sea ciencia. Y el filosófico, bueno, pues entonces aquí tenemos que buscaba, o más bien busca respuestas sobre las causas primeras y razones últimas de la existencia, que como ya habíamos visto, responde o trata de responder a las preguntas de dónde vengo y hacia dónde voy. Y pues la crítica que hace siempre es por amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque viene de la filosofía. Entonces, hasta aquí terminamos con filosofía. Ahora vamos... Bien. Cris, ¿me podría leer
la última parte de el pensamiento filosófico, donde dice la filosofía que puede ser considerada inútil. Por favor. Sí, claro. Dice, ¿sí se escucha? Sí, bueno, antes que nada, nos va a sacar la plataforma en menos de un minuto. Mejor ahorita continuamos. Se vuelven a meter con el mismo link, por favor. Listo. La filosofía, que puede ser considerada inútil, orienta racionalmente al hombre en el mundo en el cual tomamos decisiones constantemente en la vida diaria, elevándolo a su plenitud como ser racional. El pensamiento filosófico busca el principio de todas las cosas y sus causas, basándose en verdades comprobadas. Puesta la confianza en la capacidad de la razón para encontrarlas. El pensamiento filosófico nació en la antigua Grecia, donde se llamaba ocio creador al tiempo libre, que se utilizaba para buscar respuestas a través del intelecto. El mundo actual no dispone del tiempo libre, en medio del vértigo, para dedicar tiempo de ocio a la reflexión sobre la existencia ni a la toma de contacto con los aspectos esenciales de su ser. Las preguntas básicas acerca del sentido de la vida, hacia dónde vamos y dónde venimos, son solo un comienzo de la reflexión del pensamiento filosófico que luego se extiende hacia otro tipo de cuestiones, convirtiéndose en un pensamiento universal que aborda todas las áreas de la realidad para hacerlas susceptibles de cuestionamiento. Ok, gracias, Cris. Entonces, como vemos, el pensamiento filosófico, bueno, pues nos orienta racionalmente. Esto basándose en la confianza de la capacidad de la razón para encontrar las verdades a través del intelecto. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? De acuerdo.